hemos estado, bueno, más que todo usted ha hablado sobre estos puntos válidos, que en los últimos días hay una decadencia fatal dentro de nuestra comunidad cristiana. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, nos hemos dado cuenta que durante los siglos el enemigo siempre ha querido destruir nuestras almas, pero siempre también Dios tiene un remanente, que ese remanente se ha mantenido, y sabemos que un día nuestro dolor, nuestra angustia que hemos sufrido durante estas generaciones, toda lágrima y todo tristeza se irá. Pero sin embargo, mientras que estamos aquí, todos nosotros somos responsables de cómo enseñamos, cómo decimos lo que está escrito, y no cabe duda que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y nos da la autoridad de hablar de la manera que hablamos. Está manifestado en este libro precioso, la Escritura, y yo sé que hay gente que está anhelando hacer las cosas bien como lo hacemos, con nuestro mejor corazón. Nuestro anhelo es que podamos llegar todos un día a la meta. Y durante estos transcursos, estos programas que hemos hablado, hemos visto mucha decadencia, pero aún sin embargo, sí podemos volver a la senda antigua, ya que este es el mejor deseo de nosotros aquí en nuestra comunidad, de que podamos hacer las cosas bien. Pastor. Muy bien, pues entramos en materia, y ustedes saben, nuestros hermanos del auditorio, que por 13 programas particularmente hemos estado hablando sobre fenómenos eclesiásticos, particularmente para explicar los dos graves daños que ha sufrido la Iglesia de Cristo, que son la perversión de la doctrina y, segundo, la perversión del culto cristiano. Entonces, en cierto sentido, yo he cerrado esa primera etapa de fenómenos eclesiásticos, pero todavía he querido agregar otro concepto, que es el concepto de la nueva era, de la que voy a hablar no en esta ocasión, pero yo quiero que usted esté muy atento, porque ahí vamos a ver justamente los cambios de paradigma o cambios de pensamiento que se han dado en la sociedad, para que usted vea por qué las cosas han cambiado como han cambiado. Pero esta mañana, hermano Isaí y hermanos del auditorio, ya que hemos estado hablando de tantas cosas, de las perversiones de la fe, yo quisiera tomar una bocanada de aire fresco, aire puro, y esta mañana no olvide que yo soy un predicador del Evangelio de Jesucristo, y ardo siempre en deseo de predicar. Y yo quisiera que esta vez me permitieran presentar un mensaje sobre el ministerio del Señor Jesús. Está en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Y entró otra vez en Capernaum, dice, y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto semejante cosa, o tal cosa hemos visto.
Muy bien, es que a mí me gusta predicar sobre la persona de Cristo Jesús. A veces estoy predicando cartas de Pablo y a cierta altura de los meses yo le digo a Pablo que me disculpe, pero que tengo necesidad de hablar de Jesús de manera particular. Y lo más notable de esta historia, no es la sanidad de este paralítico, y eso desde luego sin menospreciar tan grande audacia de esos 4 que abrieron el techo para hacer llegar al paralítico hasta Jesús, sino que fue la primera vez, escuchen, que Jesús otorgó el perdón de los pecados de manera pública, cosa que lo hizo ver ante los doctores de la ley como un desquiciado, usurpador, que quería hacerse igual a Dios, que perdonó los pecados cuando que solo Dios los perdona. Y yo diría, pues por eso los perdonó, porque era Dios, alabado sea su nombre. Y dijeron con toda razón, solo Dios puede perdonar los pecados. Así que esa será la idea central de este mensaje. Pues, ¿quién es este que se toma el derecho de perdonar pecados? Y yo agregaría, no de perdonar, sino que sigue perdonando los pecados hoy 2014, este día en la mañana, porque es un derecho que sigue ejerciendo hasta el día de hoy, y el tema del pecado es una gran cuestión que debe verse de frente. Así que Marcos comenzó diciendo, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora, a esa fecha, la popularidad de Jesús había llegado a grandes alturas. Popularidad que tenía mucho que ver con sus milagros. Había convertido el agua en vino, y se empezó a decir que Jesús hacía milagros, que era un hombre que hacía milagros. Pero luego, a distancia, sanó al hijo de un cortesano. Una distancia como de 80 kilómetros, dio la palabra. Entonces la versión se aumentó, que no solamente hacía milagros, sino que resulta que era capaz de sanar a distancia. Y yo digo, no a distancia de 80 kilómetros meramente, sino a esta distancia de 2000 años que él estuvo entre los hombres, él sigue haciendo lo mismo. Y fue esa versión que hizo luego a un centurión romano pedirle que sanara a su siervo que se moría, pero que no era necesario que fuera hasta su casa. Este hombre ya había conocido esta historia anterior, que tan solo dijera la palabra y su mozo sería sano. Y las noticias de todas estas cosas llegaron fuera de las fronteras de Israel. Y dice Mateo 4:24, y corría, qué bonita idea, y corría su fama por toda la Siria. Esta Siria que hoy está en conflicto. Hubo un tiempo cuando las noticias de un hombre maravilloso corrían por toda esa región, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados y lunáticos y paralíticos. Vinieron también de Galilea y de Decápolis, de aquella región que la profecía había dicho que estaban sentados en sombra de muerte. Pero cuando Jesús llega, todo eso desaparece. De Jerusalén también, de los duros de Jerusalén también vinieron, de Judea, de la otra parte del Jordán. Y dice Mateo, emocionado, que los sanó a todos. Y eso de que los sanó a todos, aumentó la versión que corría de boca en boca. Resulta que ahora se sabe que además él puede sanar lo mismo a uno que a una multitud. Jesús se hizo noticia, sigue siendo buena noticia.
aunque digan que Jesús no es Dios en las diversas versiones que hemos ya trabajado. Esa fue la versión que sin duda oyó un hombre que estaba lleno de lepra, cuya vida había sido arruinada por esta enfermedad. Y cuando él oyó que Jesús sanaba multitudes y que sanaba cualquier enfermedad, sus ilusiones volvieron a su alma, como debe volver a usted esta mañana las ilusiones, la esperanza. Y entonces, sin duda, este hombre dijo: él puede. Lo que no se diría es si Jesús quiere. Qué precioso detalle. Yo sé, hasta aquí me han dado noticias que sí puede. Lo único que yo no sé es si él quiere hacer eso conmigo. Y postrado le dijo: si quisieras podrías limpiarme. Él no tenía duda de que Jesús podía. Dudaba si Jesús quería. Y Jesús quiso. Y decidió para siempre, hasta estos días, que él quiere ayudar, sanar a la gente, porque él quiere dar una nueva vida a los hombres. Y el leproso fue limpio. Por cierto, a Jesús le dijo: mira que no lo digas a nadie. Pero su alma estaba tan desbordada de gozo que apenas saliendo, decía un viejito predicador a vuelta esquina, empezó a gritar: soy limpio, soy limpio. Era el leproso, y ya no lo soy. Y ya no lo soy porque Jesús quitó toda mi lepra. Y como si yo viviera ese tiempo, me meto a la historia, lo alcanzo y le digo: ¿que no te mandaron que no lo dijeras a nadie? Este hombre me vería a los ojos y me diría: sí me dijo eso Jesús, pero tantos años tuve que gritar que yo era un inmundo, que ahora no me aguanto las ganas de decir que soy limpio. ¿Por qué no voy a gritar a todos que ya no lo sé hoy? Que vuelvo a casa, familia, voy para allá, mi vida ha sido restaurada. Y entonces yo dije: sí, tiene razón, porque aquel hombre, cuando hemos sido tocados por Cristo y salvados o sanados, el testimonio personal es como un arroyo crecido, desbordado. Y pensé: ¿pero qué habrá de decir el Señor sobre esto? Pues resulta que no encuentro que jamás haya hecho alguna cosa en su contra. Así que esta historia de esta mañana se suma a todas las demás historias, mas la de miles de años se siguen sumando, y Jesús sigue siendo gran noticia y esperanza. Y ahora ya no se diría solamente que Jesús podía. La versión creció y ahora se decía que además también quería. Y esa versión debemos tomarla para nosotros esta mañana. Jesús puede y Jesús quiere. Él puede y él quiere. Y esa versión la oyó otro hombre, un paralítico, el de la historia de este mensaje. Y dice Marcos: después de algunos días. ¿Y por qué eso de algunos días? Dije, ¿acaso no dice que por causa de aquel leproso que iba gritando por todas partes que Jesús lo había limpiado, Jesús tuvo que mantenerse fuera de la ciudad, en lugares desiertos, porque todo mundo lo buscaba? Esa es una buena cuestión, que todo mundo vuelva sus ojos hacia el Hijo de Dios. Hermanos que me están oyendo, escuchando allá en aquella región, vuelvan sus ojos todos al Señor Jesús. Buscaban con ansia saber dónde estaba. Así que dejó pasar algunos días y volvió. Y de inmediato, dice Marcos, se oyó que estaba en casa, se corrió la voz y aquella casa se llenó. Ya no cabían. Había expectación. Que esa sea su actitud esta mañana, y le garantizo que no se quedará con las manos vacías.
porque donde se predica su nombre y las palabras de él, allí suceden cosas. Y por cierto, en esa casa encontramos a otro grupo muy selecto. A estos se les había dado un lugar frente a Jesús. Eran los fariseos, los doctores de la ley, los escribas. Y dice Lucas que estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Venían a ver qué estaba sucediendo, porque Jesús había llamado la atención del liderazgo en la capital. Por eso después dirían, todo el mundo se va tras él. Y qué cosa tan maravillosa sería para la raza humana que todo el mundo se fuera tras él. Pero enviaron representantes, querían que lo vigilaran, que se opusieran, y si era posible, exhibir errores en Jesús. Así que ahí tenemos las cosas. Todos estaban atentos, oyendo a Jesús, pero dice también, y la virtud del Señor estaba allí para sanar. Y mientras yo predico sobre las cosas que Jesús dijo, necesariamente la virtud de Dios está para sanar y está para salvar. Ese detalle es un hecho fundamental de la predicación de la fe, donde se enseña la palabra y esta es escuchada con atención. Siempre suceden cosas. Así que, mis hermanos, aquella casa estaba llena. Y al parecer era la casa de Pedro. No era pequeña. Y es considerada como una casa de gente de clase media. Jesús enseñaba, alabado sea Dios, todo el mundo lo seguía con atento. Y justo en esa reunión, donde nadie cabía, donde cada espacio estaba totalmente ocupado, donde nadie se movía para darle lugar a otro, vinieron 4 hombres trayendo un paralítico. Intentaron entrar, no pudieron, lo intentaron una y otra vez, pero el acceso a Jesús sencillamente era imposible. La casa estaba llena, pero no solo la casa, dice, sino hasta el patio. Y por lo que dice, nadie quería ceder su lugar a nadie. Y yo no puedo culpar a esa gente de descortesía, de semejante falta de gentileza. Es que todos querían ver a Jesús. No querían perder palabra. Alabado sea Dios. Y quien estima la palabra de Cristo nunca se va con las manos vacías. Pero, ¿quiénes eran estos 4? La Escritura no dice nada de eso. Guarda silencio, yo también voy a hacerlo. Lo que sí se dice es que estos 4, igual que el paralítico, tenían fe. Pues dice Marcos que Jesús, viendo la fe de ellos, plural, basta entonces saber que eran 5 hombres con fe en sus corazones, 1 paralítico, 4 buscando que llegara Jesús. Y gracias a Dios, y gracias a Dios, que nadie quiso dejarlos pasar. Los aplaudo. ¿Por qué nos íbamos a perder una historia tan gloriosa de audacia, de fe como esta? Que no podían entrar, la fe diría que sí se puede entrar. ¿Qué podrían hacer? ¿Esperar a que aquella reunión se despejara? ¿O quizá ir en otra ocasión? Decidieron que no iban a hacer eso, porque sabían que Jesús podía sanarlo y que quería. Entonces, lo haría con él. Que él ya estaba allí donde Jesús estaba
y no se desanimaron. Algo así como ya lo trajimos hasta donde está Jesús, y a Jesús vamos a llegar. A eso yo le llamo la audacia de la fe. Dicen que leproso, dirían ellos, comentarían, dicen que leproso no se fue leproso. Este hombre viene paralítico, lo traemos aquí, no debe regresar paralítico, ha de caminar. Lo único que nos falta es que llegue hasta Jesús. Y creo entonces que fue el momento cuando los 5 se miraron. El paso estaba cerrado. Los 5 se miraron y los 5 creo que voltearon hasta el techo y con los ojos han de haber dicho, por allí entramos. Está decidido, entramos hasta por el techo, pero tenemos que llegar a Jesús porque sabemos que Él quiere. ¿Puede usted imaginar, hermano, esa escena tan hermosa? Por eso dije, gracias a Dios, que nadie les quiso dar el lugar ni permitir que pasara, para que fuéramos enriquecidos con una historia de fe tan hermosa como esta. Y imagínenselos, en el momento cuando empezaron a subir al techo, los que estaban en el patio, los que estaban afuera, y los veían, debieron decir, ¡qué locura! Y yo digo, no, qué originales fueron. Alabado sea Dios. Los que estaban dentro empezaron a oír pisadas. Y sin duda dijeron, alguien anda arriba. Y yo digo, es cierto, muy cierto, señores. Andan arriba 5 hombres de fe. Y de repente empezaron a abrir el techo. La tierra empezó a caer. Y si la casa era de Pedro, y conocemos las reacciones a veces violentas de Pedro, y si la casa era suya, creo que Pedro voltearía a ver a Jesús por si Jesús mostraba molestia alguna. Y sin duda pensaría, si yo veo que el Señor se incomoda, entonces los voy a bajar. Pero puedo pensar que el Señor Jesús estaba feliz por la audacia de aquellos hombres, porque la fe los traía arriba y la tierra debió empezar a caer, hermano Isaí. Abrieron un agujero suficiente, bajaron al paralítico, alabado sea Dios, y por fin dijeron, estamos dentro de la casa y está este hombre ante Jesús, donde nosotros queríamos que estuviera, donde yo quiero que usted se ponga esta mañana. Es allí donde quiero que usted aguce sus sentidos, su entendimiento, que el Espíritu de Dios abra su corazón. Ahí están los expertos de la ley, los rabinos. Y usted me podrá decir, ¿y eso qué tiene que ver, hermano Ramos? ¿Eso qué? Es que ellos habían, aquí es donde entramos a un conflicto, hermano Isaí, hermano del auditorio. Ellos habían enseñado a los hijos de Israel que Dios no autorizaba la sanidad a ningún hombre que estuviera en pecado o que tuviera pecado. Y ese paralítico, hermanos, resulta que era un pecador, porque Jesús le perdonó los pecados. Era un pecador. Así que aquí se agrava la cuestión. Bendito sea su nombre. Según los rabinos, ese hombre no podía ser sanado. ¿Y qué iba a hacer con sus pecados? Incluso estarían pensando, Jesús está en una encrucijada. No podrá sanarlo porque este hombre es pecador. Así que para ser sanado, tiene que estar limpio de pecados. Y los escribas y fariseos y doctores de la ley estaban allí, pero ellos nada podían hacer por el pecado de este hombre. Es más,
Ni siquiera tendrían alguna palabra para aliviar la conciencia cargada de pecados de nadie. El momento, hermano Isaí, era grande. El momento era tenso. Dirían, ¿habrá Jesús de hacer algo? Le recordaría sus pecados y le diría al paralítico, lo siento, pero tú estás en pecado y los pecados impiden que tú seas sanado, de acuerdo a la enseñanza. Luego, el problema ya no era la parálisis, hermano Isaí. El problema ahora era el pecado. Y el paralítico, habiendo sido enseñado en eso, él sabía que había un problema. Y sus pecados golpeaban su alma. Venían a su memoria, de tal manera que en su alma se daban dos emociones encontradas. Tenían fe, hermano Isaí, pero al mismo tiempo su alma estaba llena de temor. Y dice que entró en desánimo. Claro que sí entró en desánimo, porque no le quitaban la mirada a aquellos críticos de Jesús. Y él pensaría, y los cuatro también, entonces, ¿de qué ha servido todo lo que hicieron, diría este hombre, por mí, estos cuatro hombres? Si mi pecado está de por medio, ¿voy a tener acaso que regresar no solo paralítico, sino también cargando mis pecados? Pero Jesús sabía lo que pasaba en el alma de aquel paralítico. Alabado sea Dios. Y con gran ternura le dice, ten ánimo, confía. Algo así como que no te asusten tus pecados, porque yo sé qué hacer con ellos. Alabado sea Dios. Si dicen estos que los pecados son el problema, pues arreglemos eso de una sola vez. Y yo le digo a usted esta mañana, hermano de la auditoría, resuelva los problemas de su pecado de una vez. Y dése Marcos, y viendo la fe de ellos, la de esos 5, ante los fariseos y doctores, le habla con las palabras más tiernas que nadie esperaría. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y su alma sintió que estaba descargada, libre, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Algo así como, mira, hijo, si tus pecados eran el impedimento para tu sanidad, eso ya no existen. Han sido borrados, han sido olvidados. Entonces, ¿quién te va a impedir? ¿Y quién va a impedir que yo te sane? ¿Ve usted la idea? Preciosa idea. Lo que había trasfondo. Pero esa no era la cuestión de fondo. Escuche, es que dando perdón de pecados, estaba enseñando que los milagros tienen una razón moral. Pero que él va al problema más profundo y más urgente que la misma enfermedad, el perdón de los pecados. Ese es el mensaje también para usted que me escucha. Yo no sé cuántos años haya escuchado mensaje de salvación y usted no ha sido movido por la audacia de la fe para decirle entonces, Señor, aquí estoy. Y eso sacudió a los escribas y fariseos. No expresaron palabras, quedaron mudos, pero dice los cuales pensando en sus corazones, ¿por qué habla este hombre así? ¿Qué derecho tiene? Blasfemias dice. Y dijeron algo que es muy cierto hasta el día de hoy. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede limpiar la conciencia? ¿Quién puede borrar el expediente? ¿Quién puede cancelarlo? ¿Quién puede pagarle a la justicia divina? Solo Él.
desde su punto de vista tenían razón, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y porque creemos que Jesús perdona los pecados, si solo Dios tiene derecho a perdonarlos, pues precisamente para mis amigos, para aquellos que dicen que Jesús no era Dios, perdonó por eso, porque Jesús es Dios en los cielos y en la tierra, y su nombre pesa donde quiera. Si usted lo invoca a Dios usando el nombre de Jesús esta mañana, usted va a ver lo que sucede. Esta mañana usted tendrá un cambio profundo, no tendrá que irse con sus problemas. Y ellos dirían, es que ese poder jamás ha sido delegado a ningún hombre, ni siquiera al más santo de los siervos de Dios, jamás se le ha autorizado a perdonar pecados, porque después de todo no dejará de ser más que un mero hombre. Y yo digo, sí, señores, pero Jesús no era meramente un hombre, sino era Dios hecho hombre. Era el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué condescendencia tan gloriosa que el Dios eterno viniera a hacerse vecino nuestro por 33 años. Eso no nos cabe en el pecho. Qué precioso. Pruébalo, podrían decirle. Pero las sorpresas no han terminado. Así que si antes había visto los pensamientos del paralítico, ahora ve los pensamientos de ellos y les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Ellos estaban encerrados en un callejón sin salida, porque Jesús es especialista con aquellos que lo han querido atrapar, nomás les ha regresado la red y los deja atrapados. Por eso yo siempre digo, si su vida está llena de confusión y se siente atrapado, vaya aquel que sabe cómo quitar precisamente esas redes que atrapan al hombre. ¿Qué era más fácil decir, perdonados los pecados? Pues háganlo. Solo que ellos tendrían que ser Dios para perdonarlos. ¿O sería más fácil decirle, levántate y anda? Pues levántelo. Y cierro esta historia en el verso 10 diciendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Y por eso cuando alguno de los predicadores contemporáneos absurdos dice, nosotros le probamos que Jesús nunca afirmó ser Dios, por amor de Dios, y entonces ¿cómo lo ve usted aquí perdonando los pecados cuando que solo Dios los perdona? De tal manera que tiene potestad en la tierra, poder, facultad, derecho de perdonar los pecados. Y esta mañana el Señor puede ejercer ese derecho suyo en los problemas de su vida. Y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y al instante, dice Lucas 5:25, que se levantó y todos fueron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios. Y ahora estos señores salieron por la puerta, ya no por el techo, salieron por la puerta grande, porque habían sido oídos, sanados, tocados por el bendito Hijo de Dios. No se refrigera su corazón esta mañana. Levántate. Y entonces él se levantó. ¿Por qué decir entonces que Jesús no es Dios? Porque nadie puede hacer estas cosas. ¿Por qué esta mañana usted no lo prueba? Yo le digo, usted que tiene tiempo escuchando el mensaje, quizá donde usted vaya ahorita, donde esté y me esté escuchando, ¿por qué no toma la audacia y la decisión de estos y decirle, Señor, aquí estoy? No quiero seguir en la condición en que yo estoy viviendo. Déjame hacer una oración. Padre eterno, yo he predicado el mensaje de tu Hijo amado Jesucristo, que tú sabes que amo este mensaje, amo tu salvación, amo la historia de que tú quieres y que esta mañana no será una mañana diferente.
Yo te ruego que el Espíritu Santo vaya sobre los que han oído el mensaje, se derrame sobre sus corazones de tal manera que sean convencidos, para que entonces doblen su rodilla, para que postren ante el Hijo de Dios, para que lo invoquen esta mañana y le digan: Señor, tú eres el Salvador del mundo. Entonces, esta mañana te ruego que salves mi vida o que sanes mi problema. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Isaí, yo estoy feliz de que me hayan dado la oportunidad de tomar esta bocanada de aire fresco después de haber hablado de tantas cosas que los hombres están diciendo el día de hoy. Esto refrigera mi alma, hermano Isaí, hermano pastor. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Bueno, queremos agradecer el mensaje del día de hoy. No cabe duda que estos hombres actuaron con fe, con seguridad, al romper esas barreras que había en contra de ellos. Aun sin embargo, llegaron a aquel que les dio la vida. Esta mañana, si usted necesita oración, 831-2465. Sin duda, hay grande necesidad. La necesidad más grande es que Dios perdone nuestros pecados, que Dios le transforme en nuestra vida, ya que el cuerpo pasará a la eternidad, pero sin embargo su alma, el día de hoy hay muchos que están enfermos, no solamente de una lepra física, sino estamos hablando espiritualmente. Dios quiere perdonarle, así como perdonaba pecados. Efectivamente, ese es el mismo Cristo que descendió de los cielos, y las líneas están abiertas para que usted nos llame esta mañana, diga cuál sea su necesidad. Confiadamente nos podemos acercar ante su trono de gloria para que Él nos ayude con todo el poder que Él tiene para nuestras vidas. 704-831-2465. Queremos que este día sea algo diferente en su corazón. Aquel hombre salió contento, glorificando a Dios, y la gente decía: nunca hemos visto tal cosa. Eso es lo que queremos, que su corazón sea transformado de una vez y por todas. No deje para mañana, porque el mañana no es nuestro. El día de hoy Cristo está entre nosotros. 704-831-2465. Estaremos esperando su llamada, pastor. Sí, seguro que sí. Y yo pienso que aquellos religiosos se quedaron en su rabia, y el paralítico, cuando ya iba para su casa, debió decir sin duda: esto lo digo yo con gozo, yo no sé en qué termine esto, pero yo ya tengo mi milagro. Jesús sí quiso. Así que esta mañana ha sido un placer predicar sobre estas verdades. ¿Qué sería el mensaje del Evangelio si no tuviera la doctrina del perdón, hermano Isaí? Así es. Si sacáramos esa doctrina, quedaría completamente vacía el alma de este Evangelio. Así que, independientemente de esto, gracias al auditorio por permitirme predicar esta mañana y refrescarme en la fe. Y el viernes, el próximo programa, estaremos entrando a ver lo que es una cuestión análoga a los fenómenos eclesiásticos, pero es otra vertiente, el de la nueva era. Y creo que va a ser una bendición para que usted se entere que esto no es casual. Medio mundo dice: ya la gente no piensa como antes. Pero no piensa como antes, ¿por qué? Porque lo hicieron pensar de otra manera. A eso se le llama cambio de paradigma. Esa es la tendencia de la nueva era. Así que espérenos el viernes y empezamos esta cuestión que me parece fundamental sobre el concepto de la nueva era, que es un producto que nace en la isla de Capri el año de 1900 y tutelada de alguna manera espiritualmente por los tesis de Madame Blavatsky, la ocultista que hizo la doctrina secreta, Isis sin velo, y que propuso que la raza humana volviera o fuera al culto matriarcal de Isis. Hermano Isaí, esperamos que nuestros hermanos estén bendecidos. Amén. Bueno, le esperamos el próximo viernes, efectivamente de 9 a 10 de la mañana, nuestra hora. La hora central sería de 8 a 9, pero aquí en la ciudad de Carolina del Norte, en este estado, de 9 a 10 de la mañana. Bendiciones, gracias, pastor.
Gracias por este tiempo que nos ha concedido. Yo sé que hay mucho que decir, hay mucha expectativa en aquellos que queremos más y más del Señor. Yo sé que Dios está tocando corazones. Hay gente que anhela de su palabra. Agradecemos a aquellas personas que entran de diferentes países también a través de la página de Radio Adoración. Esta mañana entraron de Brasil, de Colombia, de España y muchas áreas aquí en Estados Unidos. Realmente la palabra del Señor no volverá a él vacía. Así es. Vamos a tomar una llamada. Gloria al Señor. Muy buenos días. Adelante. Dios me le bendiga. Muy buenos días, hermano. Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Gracias por su palabra que trajo el hermano Ramos y su persona. Muy bonita palabra, hermano. Que Dios le dé fuerza y siempre los mantenga ahí donde están para que alimenten al pueblo. Le mandamos saludos también a la Iglesia Centro de Adoración para que estén gozosos y contentos con su familia y esperando a nuestro Señor Jesucristo, pastor. Amén. Gloria al Señor. Bendiga, gracias, hermano. Dios me le bendiga. También están pidiendo una oración por nuestra hermana Lupe. Está pidiendo que podamos orar por intercesión. Su hermana Teresa necesita sanidad. Claro que sí. Estaremos levantando un clamor al Señor por estas necesidades que sabemos que hay muchas en el medio, pero lo más seguro es que tenemos al Cristo de la gloria que descendió hace 2000 años, pero no se fue. Aquí está con nosotros a través de su Santo Espíritu. No cabe duda que hay una necesidad grande y una fe segura que tenemos, que podemos obtenerla si solamente clamamos a su nombre. Pastor, vamos a orar para ser despedidos y gracias una vez más por este tiempo. Padre eterno, venimos a ti con toda confianza, Dios del cielo, con la confianza de saber que tu Hijo amado Jesucristo puede y quiere. Y entonces, junto con nuestros hermanos del auditorio que necesitan, Señor, tu sanidad, tu ayuda, tu misericordia, te rogamos, Señor, que abras tu mano, que los sorprendas y que ellos vean un milagro, Señor, en su vida, en sus cuerpos físicos, y que ellos te glorifiquen. Padre eterno, glorifica a tu Hijo Jesucristo en medio de este auditorio al que le hemos predicado esta palabra. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Gracias, pastor. Entonces será hasta el viernes de 9 a 10 de la mañana. Gracias por este momento maravilloso, por esta enseñanza cuando Jesús sanó a un paralítico. Dios me le bendiga y esperamos muy pronto que la audiencia esté con nosotros, ya que hemos cambiado el horario en este tiempo. Estamos de 7 a 8. Así es que estamos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana, nuestra hora, aquí en Carolina del Norte. Bendiciones, pastor, y gracias, muchas gracias por el tiempo que nos concedió.